Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vence el miedo a creer. El domingo pasado me fui inquieto porque hay gente que tiene miedo a creer. Hay personas que tienen miedo a creer la palabra de Dios. No les da temor ni les da miedo creer en la palabra del brujo. No les da miedo creer en la palabra del sortílego. No les da miedo creer en ¿cómo le llaman esas cosas que la gente hace se me escapa la palabra, ya me voy a acordar. A las supersticiones. No que esa escalera está ahí, le va a dar la vuelta, entonces para por abajo porque le viene la maldición. A eso se atreve a creer. ¿Por qué no crees a la palabra de Dios? Siente miedo a creer en la palabra de Dios. El miedo, y hablando del miedo, tal cual, el miedo es universal. Y es una emoción básica de los seres humanos y también hasta de los animalitos. Usted ve que huyen de nosotros porque tienen miedo. Y el miedo en nosotros, en los humanos, es una respuesta a una amenaza. El miedo también se produce por miedo a algún peligro o situación desconocida. Y es una reacción natural del cuerpo y la mente que lo hace como un sistema y una forma de protegernos. Y activa mecanismos de defensa como la huida, la lucha o la paralización. Eso es el miedo. Y hay diferentes tipos de miedo. Todos son miedos, pero hay tipos de miedo: real, imaginario, miedo adoptativo y patológico. El miedo real surge ante peligros concretos, como un animal agresivo o un accidente. Usted entra en pánico. Imaginario, proviene de pensamientos o creencias, supersticiones, como estábamos hablando hace un ratito, o una amenaza que no es tangible, como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Y adoptativo, que es el tipo de miedo que nos ayuda a sobrevivir y a tomar decisiones prudentes. Y el patológico es cuando ese miedo irracional puede convertirse en fobia o en trastornos de ansiedad. En todos los sentidos el miedo es la mayoría de miedos son una desgracia. Y desde una perspectiva espiritual, que es la que nos concierne hoy, el miedo también puede reflejar una falta de confianza en Dios y en su protección. En la Biblia, frases como no temas. Si usted lee la Biblia, dicen algunos teólogos que más de 300 veces dice no temas. ¿Por qué casi 300 veces la palabra de Dios, esa frase no temas, está escrita? Es porque el temor es real. Y el más grande miedo y el que debemos de temer es el miedo de creer en la palabra de Dios. Pero el miedo puede ser vencido. Y el miedo se vence por medio de la fe, la obediencia y ser consciente que la presencia de Dios está con nosotros. Moisés es un personaje del que vamos a hablar hoy. Revela cómo Dios transforma la debilidad humana en fortaleza divina. Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice la Biblia: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice la Biblia: Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es curioso lo que el miedo hace. Dice la Biblia que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y digo es curioso porque ahí habla de que tuvo miedo de mirar a Dios, pero más adelante, cuando su miedo de creer a Dios ha sido superado, en el capítulo 33 de Éxodo, verso 18, Moisés ya no tiene miedo de mirar el rostro de Dios. Le pide que le permita ver su gloria. Dice la Biblia también que Moisés
tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Pero al principio tuvo miedo. Lo que era tu miedo, o lo que era el miedo en la vida de Moisés, cuando venció ese temor, la presencia de Dios se convirtió en él en una parte integral de su vida. No podía vivir sin la presencia del Señor. Y lo mismo sucede contigo, lo mismo sucede conmigo. La presencia de Dios se vuelve parte de nuestra vida. Y cuando esa presencia no está ahí o no la podemos percibir, desfallecemos. Nos sentimos débiles, nos sentimos como abandonados. Pero en el caso de Moisés, ¿a qué le temía Moisés? Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel, Moisés respondió con una serie de objeciones que revelan sus temores. Inseguridad personal, la primera. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo? Inseguridad personal. Moisés dudaba de su identidad y dudaba de su capacidad. ¿Quién era Moisés? Pues hombre, era un hombre como nosotros. La Biblia habla de hombres grandes que creyeron a Dios, pero en su naturaleza eran hombres comunes, igual que nosotros. Santiago menciona a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pero creyó, fue atrevido, no tuvo miedo de creer, y Dios hizo con él maravillas. En este caso de la inseguridad personal, se manifiesta cuando una persona duda de su valor. Dice: ¿yo quién soy? Cuando duda de sus capacidades o duda de las decisiones que va a tomar. Y es una sensación interna nuestra que puede afectar la forma en que alguien se relaciona con los demás, la forma en que afronta los desafíos o responde a la vida espiritual. No olvides quién eres en Cristo. No olvides quién eres en Cristo. Eres hijo de Dios. Eres un real sacerdocio. En Cristo has sido perdonado tus pecados. En Cristo has sido justificado. En Cristo eres coheredero con Cristo de las cosas eternas. La Biblia dice que Dios te ha puesto por cabeza. Eres un líder. Eres una lideresa. Pero el sentimiento de inseguridad evita la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Pero cuando ya crecemos y creemos en la palabra, en verdad siento miedo, no me siento seguro. Pero cuando no me siento seguro, busco a Dios en oración, busco a Dios en su palabra. Y cuando encuentro esa palabra que me afirmo, me agarro de ella. Y es lo que debería hacer usted. Se agarra de ella y usted afronta sus temores con la certeza de la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice, Dios hace. Dios es fiel, su palabra no ha fallado. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre. Aleluya. Y esa inseguridad personal produce también en nosotros autocrítica. Y frases como, nos decimos frases como: no soy suficiente, o seguro lo haré mal. Usted puede darse cuenta si usted tiene hijo. Y aquí tuvimos una muestra nosotros el domingo pasado, el cierre del mes cívico. La mayoría de nosotros tenemos miedo a ponernos delante de multitudes. Si a un niño lo llaman a exponer, a dar una exposición en su centro escolar, en su aula, la mayoría les tiembla hasta el cuerpo, no pueden dormir el día previo. Pero usted ve a los niños que crecen bajo la sombra del Altísimo, bajo la dirección de gente llena del Espíritu Santo, que les enseña y los instruye desde la escuela bíblica. Esos niños crecen sin temores. Son los que se ponen delante de las multitudes de forma natural. Ustedes pudieron ver a aquellos dos niños tocando
las cortadoras. El domingo recién pasado, son niños pequeños tocando un instrumento, una flauta, que si no tuvieran el Espíritu Santo de Dios hubieran cometido errores producidos por la inseguridad y el miedo, pero tienen la gracia, tienen la presencia de Dios en su vida, lo hacen para la gloria de Dios y usted los vio. Así somos. Puede ser que en lo natural nos sintamos inútiles y tenemos inseguridades personales, pero también conocemos la palabra que nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Pablo dice: cuando estoy débil en la carne es cuando se manifiesta en mí el poder de Dios. Y me he dado cuenta que cuando más débil soy es cuando más fuerte soy. Aleluya. Pero ese temor se vence cuando usted comienza a creer. La inseguridad personal produce miedo al rechazo. Evita expresar opiniones o tomar decisiones por temor a no ser aceptado. Y ahí lo ve usted como que son calladitos, pero su espíritu está apocado. Comparación excesiva. La inseguridad personal produce eso. Medirse constantemente con otros. Y cuando se mide con otros, se siente y siempre se ve inferior. También produce dependencia de aprobación, que necesita que alguien le diga o le dé en la espalda. Necesidad que otros validen lo que hace o lo que piensa. También produce dificultad para recibir elogio. Minimiza los logros de aquellas cosas que hace bien o responde con incomodidad. El ejemplo es Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés mostró inseguridad personal y dijo en el versículo 11 del capítulo 3: ¿quién soy yo, Dios, para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Y créame, yo he pasado por todas esas situaciones en mi propia vida. Cuando Dios me llamó y me mandó a volver a El Salvador, a radicarme aquí, me dijo el Señor: te pondré delante de multitudes. Y, ay Señor, ¿se imagina? Pondré delante multitudes. Y como le dijo a Moisés, me dijo a mí: yo voy a estar contigo, no temas. Y a través de los años comencé este ministerio a predicar desde el 1994 y hasta ahora. Dios nunca me ha dejado. Dios nunca, hermanos, me ha dejado avergonzado. La gloria y la honra es para Él. Cuando dice Moisés: ¿quién soy yo?, su pregunta revela una duda muy profunda sobre su identidad y su capacidad. Pero Dios no lo eligió a él, como tampoco te eligió a ti por tu fuerza. Él lo que ocupa para obrar en la vida del individuo es disposición a obedecer. Disposición a obedecer. Cuando usted obedece, cuando usted camina en la dirección que la palabra de Dios le indica, usted va a ir, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Usted va a ir bajo la dirección divina de poder en poder. Usted va a ir, cuando sea obediente a la dirección de la palabra de Dios, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No por su fuerza, no por sus cualidades, no por su fortaleza, sino porque aquel que diseñó todas las cosas está dirigiendo tu vida. Y aunque tú tengas miedo de creer, cuando caminas en su voluntad, Dios te muestra su gloria. ¿Cuáles son las raíces de la inseguridad?
Si hace todo eso, la confianza en la palabra de Dios hace todo eso que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las raíces de la inseguridad? La falta de identidad en Dios. Nosotros cantamos un canto. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. Pero cuando dice, cantamos eso a veces, yo sé quién soy, yo sé que no lo puedo. No, hombre, qué inutilidad. Porque no conocemos nuestra identidad en Dios. Cuando hay identidad con el Padre, como la tuvo Jesús, los demonios huyen. Cuando el reino de las tinieblas aparece delante de ti, cuando tú apareces, retrocede, porque hay identidad. Eso te da seguridad. Tú sabes quién eres en Cristo. Jesús tenía identidad, y cuando fue tentado por el diablo, lo alejó de él con la última frase que le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Tenía identidad, y como tenía y sabía su identidad, en su identidad sanó enfermos, limpió leprosos, levantó paralíticos, resucitó muertos y afrontó la misma muerte y la venció, porque sabía quién era en Dios su Padre. Tenía identidad. Por eso, en lo personal, yo no consiento a un cristiano derrotado. No, de ninguna manera. Lo puedo encontrar en luchas, pero no derrotado. Caído, pero no destruido. Porque hay una mano poderosa que lo sostiene. Hay una mano que lo levanta cuando está caído. Hay un poder glorioso que le da victoria aún en las batallas más crudas que afronte. Porque hay identidad. Cuando se decretó la muerte a todos los sortílegos en los tiempos de Daniel, dice la Biblia que Daniel lo que hizo, como tenía identidad, buscó a Dios en oración y en ayuno. ¿Y qué sucedió? Dios trajo revelación, que era lo que se necesitaba en ese momento. Y Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no pasa? Porque tenemos miedo a creerle a Dios. Atrévete a creerle. Que hoy el miedo caiga en el nombre de Jesús. El miedo de obedecer a Dios caiga en el nombre de Jesús. Las raíces espirituales de la inseguridad también proceden de heridas del pasado: rechazo, humillación, y eso produce inseguridad. Dios no es como las personas que prometen y no cumplen. Con respecto a tu pasado, porque te sentiremos mal por tu pasado. El diablo es especialista en traer el pasado a tu presente. Pero cuando viniste a Cristo, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas. Lo que fuiste en el pasado, tus triunfos, tus fracasos, tus vergüenzas, tus derrotas, son cosas del pasado. Y había una frase de la Escritura que la pasé buscando, y la buscaba en concordancia, buscándolo con inteligencia artificial, y no me dio bola. No lo encontré. Pero sentado ayer en silencio, el Espíritu Santo me impulsó a buscar Miqueas capítulo
7, versículo 19. Miren lo que dice la Biblia de tu pasado. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si has fallado, si ayer fallaste, si ayer cometiste un error o tu pasado es muy negro, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Puede ser que hoy hayas venido con la cola machucada. Quizás hoy venís como decimos en nuestro lenguaje popular, con la colita entre las patas. Haya venido usted desanimado, ahuevado, con miedo. Ojalá el predicador no comience a hablar de estas cosas, porque es una señal que alguien le fue a contar. Pero yo vengo a hablar a esos que vienen con la cola entre las patas por lo que pasó ayer. Dios puede hacer nuevas todas las cosas si te atreves a creerle. Él perdonará tus pecados si lo reconoces y te arrepientes. Y dice que lo volverá a lanzar nuevamente a lo profundo del mar y no habrá más memoria de ellos, si te atreves a creer. El diablo te dice: eso Dios no te va a perdonar, eso es imperdonable. ¿Cómo te pones a creer que siendo cristiano y habiendo avergonzado a Cristo con tu conducta, con lo que acabas de hacer, Dios te va a perdonar? Sí, te va a perdonar. Porque Dios dice que no hay pecado que la sangre de Cristo no puede borrar. No eres el que eras. Eres una nueva criatura en Cristo. ¿De dónde viene la debilidad? ¿De dónde vienen esas raíces espirituales de inseguridad, de desconexión de la palabra de Dios? Estamos muy ávidos para ver nuestras redes sociales, para ver nuestro WhatsApp, pero no corremos a la Biblia a ver qué es lo que dice Dios acerca de este asunto, acerca de este otro asunto. Estamos nosotros muy dependientes de la opinión pública, de lo que cualquiera puede decir, de lo que diga la sociedad, de lo que diga la gente, pero no nos importa qué dice Dios. Y cuando no buscamos la palabra de Dios, eso produce inseguridad en nosotros. Hay desconexión de la palabra, porque se aleja de las promesas que Dios da a través de ella, y eso debilita nuestra confianza en nuestro interior. ¿Qué dice Dios? ¿Qué has preguntado eso? ¿Qué dice Dios de esa situación? ¿Qué dice Dios de tu alejamiento de las cosas espirituales? ¿Qué dice Dios acerca del pecado en que has caído? ¿Qué dice Dios acerca de esta infidelidad que cometiste? ¿Qué dice Dios acerca de la infidelidad que cometieron contra tuya? ¿Qué dice? Y a veces estamos más pendientes de lo que diga la gente. Pero que no te importe lo que diga la gente, te importa lo que te dice Dios, porque nadie te ama como Él. Además, eres su hijo. Él no nos ha dejado a nuestro libre albedrío. Podemos elegir creer su palabra. Podemos elegir vencer nuestros temores y creer en aquel que ha dicho: aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Y esa es la manera en cómo vamos a vencer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de ese atolladero? Afirma tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en el Señor? Filipenses 4:13 dice que es el que te habilita, que todo lo puedes en Cristo que te porta. En Cristo, fuera de Cristo no. Ora con necesidad. Esa es otra cosa. Venimos al Señor y le decimos: Señor, pero no le dice: Señor, tengo miedo. Señor, no puedo, no sé qué hacer. Señor, siento vergüenza. Como les decía la vez pasada, si quizás esté hasta molesto: Señor, estoy molesto, tengo cólera, estoy enojado. No finja delante de Dios. Dígale las cosas como son, lo que siente. Hable con Él como con un amigo. No le llegue con palabras rebuscadas. Si Él conoce lo indios que somos nosotros, hablarle como lo que sos. Hablarle como lo sentís. Sé sincero delante de Él. Dios ama la sinceridad en lo íntimo. No venga pretendiendo delante de Él, no venga fingiendo. Señor, metí la pata.
Señor, la regué. Señor, perdóname. Señor, me siento mal. Señor, estoy avergonzado. Señor, no puedo levantar mi cabeza. Ora con honestidad. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Renueva tu mente con la palabra. Hemos leído tantas veces ese versículo de la Biblia que dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Medita en versículos que afirman tu valor. Tú eres una criatura especial. Dios te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Eres el templo y morada del Espíritu Santo. Eres parte de reyes y de sacerdotes delante de Dios. Eres un rey. ¿Qué quiere decir eso? Que como rey también Él te ha delegado autoridad. Él te ha dado autoridad. Hoy en estos tiempos la autoridad se ha perdido. La autoridad no se respeta. Y no vamos a ir lejos. No vamos a hablar de las autoridades nacionales, porque hoy sí se dan a respetar. Gloria a Dios. Pero usted ha visto lo que trae cuando la autoridad ocupa el lugar que debe de ocupar. ¿Usted ve el resultado o no se ha dado cuenta? Cuando la autoridad se aplica y la autoridad se ejecuta, trae como resultado orden y trae paz. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que también eres un rey, eres un sacerdote, tienes dominio y tienes. Hoy le quiero hablar a los hombres. Como le dijo David a Salomón, su hijo: hijo, sé hombre. Porque no es hombre solamente por género. Compórtese como hombre. Usted tiene autoridad. Usted es cabeza de su casa. Y perdone la expresión, pero lo voy a decir como lo siento, para que nos comprendamos. Si la vieja que Dios le dio por esposa no se somete, no pertenece a tu reino. Y si usted es esa mujer y está aquí, usted no pertenece a ese gobierno, usted es de otro reino. Jesús lo dijo: el que no es conmigo es contra mí. O estamos juntos y se somete a la autoridad, o es parte de otro reino. Los hombres tienen que aprender a gobernar su casa. Porque si usted no aprende a gobernar su casa, usted no sirve para el reino tampoco. No es útil en las manos de Dios. Porque una de las cosas que la palabra de Dios enseña, y lo dice enfáticamente sin lugar a dudas, que el hombre, si desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que sepa a gobernar su casa. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eres rey, tienes autoridad. No significa que seas un déspota. No significa que golpees, no significa que abuses. Sencillamente, cuando se reconoce la autoridad, no es necesario que alguien te esté sometiendo. Es como cuando vas por la carretera y te dice la señal: baje la velocidad, 40 kilómetros, bájela. Curva peligrosa, reduzca 25 a 25. Zona peatonal, proceda con precaución, tan baja velocidades y viendo por dónde vienen. ¿Por qué? Porque usted es un buen súbdito. Usted es parte de este reino. Usted tiene leyes y cosas que lo gobiernan, y estamos llamados como cristianos a respetar a nuestras autoridades. Pero cuando no hay eso, también eso produce inseguridad. Actúa con fe, no con miedo. La obediencia fortalece la seguridad espiritual.
Y el diablo te tienta. Y te tienta con lo más querido. Y a ti, hombre, te tienta con la mujer que tenés. Te tienta con los hijos, te prueba. Te prueba con lo más sagrado que tienes, con el amor de tu madre. El diablo usa a las mamás también. Y todo como con el propósito de sacarte del orden divino. Aquí está mi esposa. Gracias a Dios doy por ella. Pero en este andar espiritual en su momento hemos tenido encontrones y bravos. ¿Qué tal si hubiera sido un pata floja? Yo no estuviera aquí. Ella no estuviera aquí. Mis hijos no estuvieran aquí. Ni usted estuviera aquí. Y lo digo por esa gracia. Porque si a mí mamá me da ganas de hacerle caso en todo y someterme a su voluntad, es más fácil para no tener conflicto. Y hay muchos hombres maricas. Sí, lo dice su pastor para que le duela menos. Porque es mejor que se lo diga yo aquí a que digan ahí en la calle, va marica ese, ¿ve? Que para no meterse en conflicto. Y eso es parte de la inseguridad. Porque tú no crees lo que Dios dice de ti. Un reino estuvo en peligro por causa de una mujer insolente. Díganle al rey que no me pega la gana. Aquí estoy yo con las reinas y las princesas, digo. Cuando el rey había dicho, díganle que venga. Porque la señora esa era tremendo bulto. Cuando la Biblia habla de cosas y llama las cosas hermosas, es porque son hermosas. Esa vieja era galana. Y dijo, no, yo aquí estoy aquí en mi asunto. La gente que estaba a su alrededor, los príncipes y reyes de su imperio, porque era un imperio el que gobernaba ese hombre. Imagínense gobernando un imperio y el eslabón que seguía después de él no era de él. Vinieron sus asesores y le dijeron, señor rey, con todo respeto, esta vieja suya no solo le ha faltado el respeto a usted, también nos ha faltado el respeto a nosotros. Porque viendo la conducta de ella, también todas las mujeres, todos los hombres en su imperio, en todo su reino, van a ver con menosprecio a sus maridos. Y eso va a ser un caos y va a ser una afrenta para todos nosotros. No lo había pensado el rey, pero con el vivo a señas. Porque la mariconada es necedad también. Aunque más es con mortero un marica, siempre salen pedazos de marica. Bien razón tenía David cuando dijo, hijo, sea hombre, le dijo. Porque Salomón había sido un muchacho delicado bajo los cuidados de su madre solamente. David sabía que no había sido la figura paternal para su hijo. Sea hombre, hijo. Y le encomendó una tarea. Tan pronto yo cierre los ojos, me le volás la cabeza a este y a este otro, porque me hicieron prometerles que yo no los iba a tocar. Le dejó la tareita. Y tenía que ser hombre para hacerlo. Es más, cuando un hermano de él abusivo, por medio de su madre, quiso hacerle la vueltecita, no dijo, solo falta que pide el reino. Vení, le dijo a su general, me le vas a dar vuelta a este infeliz también. Es que ocupar el lugar donde Dios te ha puesto te da autoridad, hermano. Tú no eres cualquier piltrafa. Tú eres hombre, Dios te creó hombre. Sé hombre, acepta tu lugar. Y usted, hermana, cuando le digo también al hombre que sea hombre, le estoy diciendo a usted, sea mujer. Sea mujer. Las mujeres confían en su marido. Si usted no confía en su marido, ¿para qué está con él?
Si usted cree que ese hombre la va a maltratar, que no la va a guiar bien, que no la va a proteger, que no le va a... ¿Para qué estás con él? Desde el principio estás equivocada. Y ahora pretender ocupar el lugar y ser tú la que maneje los designios de tu casa no te compete. No es tu sitio, no es tu lugar. Dios no lo va a honrar. Si eres tú la iluminada, si eres tú la de las buenas ideas, si eres tú con ese espíritu emprendedor, no pases los límites que Dios ha establecido. Tu deber es ir y decirle: mira, mi querido, amado, poderoso e imperioso esposo, fíjate que se me ha ocurrido este negocio y yo creo, mi Señor, que nos puede ir bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el rey de la casa? Ah, no. El pastor dijo que aquí las cosas tienen que salir de yo. ¿Cuál zapato? Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy enseñando. Te estoy diciendo si la mujer que Dios te ha dado es esa mujer virtuosa de Proverbios 31. Escúchale. Tienes razón. Hagámoslo. Vamos y hagámoslo. Eso no te dice que estás encima de él. No se equivoque. Por pasmado que parezca ese marido que usted tiene, ese es el hombre que Dios puso para que gobierne su vida. Mi hermana, aunque no te guste, el evangelio dice: mujeres, sométanse a su marido, no al amante. Porque hay mujeres que son más fieles al amante que al marido. Voy a hablar como el apóstol Santiago, que se les pudre ese volado. Hermano, ¿y no te parezca raro que aparezcas con ese volado podrido y apestoso por matrera? Porque lo que haces escondida lo van a publicar desde las azoteas, y eso no es culpa de la gente, es culpa tuya. Quizás el hombre sea un buen hombre, pero Dios tiene su forma. Actúa con fe, no con miedo. Temor al rechazo, esa es otra cosa. Y si no me creen, dijo Moisés, y si no me escuchan, él temía que su mensaje fuera ignorado. Si Dios está contigo, hermano, no hay nada que temer. Le dije de mi experiencia. La señora, como son inteligentes, lo van midiendo a uno, ¿no? Y vos, ¿por qué no te buscas una iglesia aquí cerquita? Y yo había recibido el llamado de Dios para ir a predicar. Yo probé a sentarme como usted en una silla. Y no es que estaba mal predicado donde las iglesias que visité. Estaba considerando iglesias. No había quietud en mi espíritu. Y vos, ¿para qué andas siguiendo allá? Mira que esa gente ni agradece. Es que yo no lo hago para que me agradezca la gente. Yo lo hago porque es mi deber hacerlo. Esto. Es más, me dijo, andate vos, me dijo. Yo, ¿para qué? Me dijo. Bueno, le dije yo, aquí en esta casa nadie queda. Y el que vive bajo mi techo se somete. Así es que si no vas a ir con nosotros, te vas a quedar en la calle, pero yo le voy a echar llave a la puerta. Y flaquito, así como lo ves, todo humildito. ¿Qué tal? Como maridito complaciente, como la cantan los hermanos Flores. Otra cosa que por el temor, ¿verdad? Actuamos así, nos llena
Temor al fracaso. Las limitaciones físicas es otra cosa. Nunca he sido elocuente, Señor, le dijo Moisés. Nunca he sido elocuente. Su tartamudez lo hacía incapaz. Tus discapacidades o incapacidades o tus capacidades en Dios no existen. Tus capacidades como tus incapacidades en Dios no existen. Porque el que hace la obra y el que te califica y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio, ellos eran conscientes que eran gentes comunes y corrientes, gente de vulgo. Y cuando fueron llevados al concilio, no podían refutar los que estaban y formaban parte del concilio las palabras que salían de los labios de Pedro y de Juan. Porque era, como dijo Jesús, cuando lo lleven ante el concilio, no piensen qué es lo que tienen que hablar. Yo voy a poner palabras en sus bocas que nadie va a poder refutar. Y efectivamente, aunque eran hombres sin capacidad académica, dijeron frases como: juzguen ustedes, ustedes que están del lado de Dios. Juzguen ustedes si es lícito obedecerles a ustedes antes que a Dios. Cada vez que se le aflojen las patas y se le aflojen las tuercas por hacer la voluntad de otro por encima de la de Dios, pregúntese, ¿es lícito? ¿Es lícito darle gusto a la pereza antes que al Señor? ¿Es lícito irme para el estadio antes que irme para la iglesia delante de Dios? ¿Es lícito obedecer a mis caprichos y a mi altanería antes que a la guía de mi pastor? Delante de Dios es justo. El temor te hace evasivo. Moisés dijo en Éxodo 4:13: por favor envía a otro, le dijo. Envía al que has de enviar. Esa es la salida fácil. Que otro vaya. ¿Cuántos aquí con ministerio lo han echado a un lado? Hay que vaya otro. Y van con la paja esa: es que es necesario que yo mengüe para que otro crezca. Bobadas. Es fácil hacerse el tonto. Es fácil hacerse el maje y echar nuestra responsabilidad sobre los hombros de otro. Ya sacúdase, hermano. Sacúdese la pereza. La pereza es el enemigo de la desgracia. Y si en caso logras tener algo, por esa maldita pereza vas a quedar miserable y pobre. Porque la gente próspera es aquella gente que se mueve, que también cuida lo que Dios le ha asignado. Pero los haraganes no sirven. No sirve, sacúdase eso. Envía al que has de enviar. Quieres la obra hecha, pero no quieres participar en ella. Y cuando esos vienen a hablar, viera que a mí me da una colerita, pero Dios me da dominio propio. Aquí a la calorcita del Espíritu Santo y de todos ustedes que me hago atrevido. Pero los oyera hablando. Que la iglesia le falta dirección. Los hermanitos se ve que, pues sí, que no tienen fe. Que los hermanitos, allá los veo yo allá en la calle y parece que no fueran miembros de... Ay, ¿por qué no se van a callar mejor? Si usted no hace nada, si no se involucra en nada, si ve lo que está mal, lo que estás haciendo, ¿en qué ministerio estás metido? ¿Bajo la dirección de quién estás? No, que yo trabajo para el Señor. Esa es la gran paja con la que alimentas tu soberbia, tu altivez, tu desfachatez. Que mi ministerio tu abuelita. Esa es la paja que te ha dado el diablo. Te voy a decir quién tiene ministerio acá, para que no se equivoque y no le quede duda. El que tiene ministerio aquí es este. Y aunque me da vergüenza decirlo, pero para que usted lo sepa y no ande pecando más así, el que tiene ministerio es este. Y usted funciona bajo el ministerio de este. Usted no camina por su propia cuenta. Usted tiene la cobertura que Dios le da a este.
De lo contrario, usted es un farsante, un mentiroso, pasavida metido en lo que no le importa. Sí, porque muchos se andan con la paja. Mi ministerio, es que yo mi ministerio, y con ese ministerio vienen y cumplen su ministerio. Si es el de parqueo, ya vengo aquí a servir a mi papá Dios. Y ya después, como le caen mal los hermanos, termina el parqueo, los carros y se va a la chingada. La Biblia dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted no es iglesia aparte del cuerpo. Usted es iglesia cuando está adherido al cuerpo de Cristo. Usted solito es un podrido, se va a descomponer, se va a arruinar. Usted subsiste porque la vida del otro hermano lo sustenta a usted. Usted no es nada fuera de la iglesia. Cristo vino y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo tus gustitos. Yo sé que no le está gustando, pero es que no es para que le guste, para que se componga, para que se arregle, para que se alinee lo desordenado. Aleluya. Pero nuestras incapacidades, las incapacidades de Moisés. Aleluya, ya se nos acabó el tiempo. Se salvó, hermano. Aunque sea sin ojo, sin una mano, sin un pie, pero va vivo, gloria a Dios. El Señor le dijo a las dudas y a los temores que tenía Moisés, le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Le dio autoridad espiritual, le dio señales milagrosas, la vara convertida en serpiente, la mano leprosa y luego que se limpia. Le dio apoyo humano, le dijo: bueno, te voy a dar de compañero a tu hermano Aarón, él sabe hablar bien, tú le serás a él por Dios y él va a ser tu profeta. Le dio paciencia y dirección. Dios guió a Moisés paso a paso, incluso cuando dudaba. Ahora, ¿cuáles son las lecciones espirituales para nosotros? Uno, el medio no descalifica el llamado. Dios no busca perfección, Dios busca disposición. Amén. Dos, la obediencia transforma el temor en fe. Moisés pasó de temer a Faraón a afrontarlo con valentía, porque él se fue huyendo, no se le olvide. Tres, Dios usa nuestras debilidades como plataforma para su poder. Lo que Moisés veía como un obstáculo, Dios lo convirtió en testimonio. El miedo a creerle a Dios es común, hermanos, en la mayoría de las personas, y de algún modo es lógico sentirse con miedo. Pero la fe que vence no está basada en la lógica, está basada en la fe. La fe no tiene lógica, por eso es fe. Amén. La Biblia es un libro de fe. Usted lee la Biblia y la lee sin fe, no tiene sentido, pero cuando la lee con fe, tiene poder. Ella nos dice Dios en su palabra que Él creó los cielos y la tierra, que Él todo lo que ve lo hizo, que todo lo que estaba en desorden, Él con su poder, con su palabra le puso orden. En este caso que estamos viendo hoy, el caso de Moisés, Dios nos muestra que el miedo que tenía Moisés era real. Amén. Que lo que Dios estaba escuchando era real. Pero Dios vence sus temores y le dice: tira tu báculo, tira la vara que andas en la mano. Y cuando la tira al piso, comienza una serpiente a seguirlo. Lo seguía y tenía miedo, es natural. Pero escucha la voz de Dios que le dice: tómala por la cola. Y si me muerde. No dice así. Dice que Moisés, con todo el tembleque que andaba, lo agarró por la cola y se convirtió en vara. Y después le dice: mire, mete tu mano debajo del sobaco. ¿Sabe usted cuál es el sobaco? Debajo de su seno, pues. Y cuando la mete y la saca, leprosa, blanca como la nieve. Ay, Señor, le dijo, ya me cayó la maldición, dijo Moisés. Pero luego Dios le dice: vuélvela a meter. Y la vuelve a meter y le sale sanita. Después de esa conversación
Y después de esa manifestación y demostración de la verdad y poder que hay en la palabra de Dios, Moisés ya no dudó más. Se fue directo, vuelo directo, sin escala, hasta Egipto. Se metió a la presencia del hombre más poderoso del mundo. Se convirtió en el hombre que Dios usó para libertar a un pueblo esclavo de la nación más poderosa que existía sobre esa época. Muchos cristianos tienen miedo de creer, hermano, y ese es el fracaso de la iglesia, ese es el fracaso del individuo, ese es el fracaso de la familia, ese es el fracaso de por qué las empresas que vienen a tu mente no han nacido, porque tenés miedo. Tenés miedo de creerle que Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Dios te va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar. Cuando estás en Cristo y Dios te abre puertas, entra. Y entra con acción de gracia, dependiendo de esa guía divina que te va a bendecir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. Y lo que a Él le gusta es cuando encuentra a alguien que le puede creer. Eso le encanta. Por esa razón muchas veces Jesús a aquellos sobre los cuales Él obró un milagro, Él les preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? Y la gente respondía sí. Los que respondían sí recibieron su milagro. La mujer del flujo de sangre tenía miedo porque estaba impura. Porque una mujer con flujo de sangre no se podía acercar a nada, no podía tocar nada, porque todo lo que tocaba quedaba inmundo. Y aquella mujer con 12 años de sufrimiento y habiendo gastado todo lo que tenía, tuvo fe para creer. Pero yo creo que también tenía miedo que si la descubrían. Y entre la multitud fue y dijo: si tan solo tocó el borde del manto del maestro. Usted sabe la historia y dice que se metió entre la multitud y tocó el manto. Y entre aquella multitud que apretaba a Jesús, pregúntanse a la voz y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, si la multitud te aprieta y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Sí, alguien me ha tocado, porque poder y virtud ha salido de mí. Alguien me ha tocado de una manera diferente, de una manera como la que yo me gusta. Y aquella mujer sintiéndose aludida y con miedo a ser apedreada. Pero hay un poder y hay alguien que gobierna sobre todo lo creado, y es Jesucristo. Si Él te aprueba, eres aprobado. Y aunque el mundo te apruebe, pero si delante de Él no eres aprobado, no eres aprobado aunque el mundo te apruebe. Y cuando Jesús pregunta y dice: ¿quién me ha tocado? La mujer, sintiéndose aludida, le dice: Señor, fui yo quien te tocó. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Maldita, inmunda, me has inmundizado. Ya esa trabalengua usted le dice en su casa. Y le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te prospera. La fe que tienes en Cristo es la que te da la victoria. La fe vence tus temores en fe. Atrévete a creer en Cristo. Cree que Él te puede perdonar. Cree que te puede salvar. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Si crees, eres salvo. Atrévete a creer. Creer en Jesús, en la fe en Él, te conviertes en hijo de Dios. Cree que para Dios no existe lo imposible. Él te puede sanar si estás enfermo. Isaías 53:5 dice que por su llaga hemos sido curados. No es que vas a ser curado, en la mente de Dios ya estás sano. Pero como el miedo a creer te impide, cree que Él es el que da fuerza al cansado. Cree que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cree que en su nombre el escenario de devastación y caos, confusión y crisis se transforma como el valle de huesos secos que vio Ezequiel. ¿Qué ves, Ezequiel? Desastre es lo que veo aquí. ¿Qué ves, Ezequiel? Veo lo que ha dejado la muerte acá. Solo muerte, devastación. ¿Qué ves, Ezequiel? Veo el valle completamente lleno de huesos secos.
Le dice el Señor: háblale a esos huesos secos y ordena que se junten unos con otros. Y deja tronar cada hueso llegando a su puesto y se convierte el esqueleto. Profetiza que sean revestidos de carne, de tendones, de músculos. Y aquel tendal de muertos ahora. Y se queda viendo a Ezequiel asustado. Y le dice el Señor: profetiza al espíritu, Ezequiel. Y profetizó al espíritu, y aquellos muertos recobraron y volvieron a la vida. Y es lo que el Señor está haciendo ahora en esta iglesia. Está liberando tu vida de la esclavitud, de la incredulidad, de ese pensamiento embotado, y ese muerto andante que eres vuelve a la vida en el nombre de Jesucristo. Hoy profetizo al Espíritu Santo que vuelva a la vida aquello que estaba muerto, la fe que estaba apagado, y vuelve a la vida en el nombre de Jesús. Aquellos indiferentes, aquellos que han tenido miedo, que han tenido más valor de creerle al brujo, a la ouija y a lo cuanta tontería le han dicho, hoy vuelves a la vida, hermano. Hoy vas a vencer esos temores en el nombre de Jesús. Que te han dicho que el día que aceptes a Cristo, el brujo te ha dicho, el que te tiene amarrado, y te ha hecho pensar que estás amarrado, que si te vas a la iglesia y mucho menos crees en Cristo te vas a morir. Sí, te vas a morir para ellos, pero vas a vivir para el Señor. No tienen poder, no tienen potestad sobre el hombre para darle la vida o quitársela. Cree. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. No dice que te va a salvar, te salvó, te puse nombre, mío eres tú. Y a ti que ya estás en Él, te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las recompensas más famosas, más hermosas de la fe, no es solo lo que Dios da, sino lo que Dios produce dentro de nosotros. La fe en Dios produce paz, paz interior, seguridad y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Dios responde a la fe genuina con poder sobrenatural. Sana, abre puertas, transforma situaciones y hace posible lo que humanamente es imposible. No permitas que el temor, que el miedo a creer te robe la bendición que Dios tiene para ti. Nos ponemos de pie y denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Estoy creyendo en ti, confiando solamente en tu palabra. Estoy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Sí, y la fe que me sustenta. Dígale al Señor: siempre estaré confiando en ti. Señor, es con tu fuerza que hoy se rompen las cadenas. La maldición en tu vida llegó hasta aquí en el nombre de Jesús. Cristo ya lo hizo, pero tú tienes que creer. Dile, como decía ese canto que recién cantábamos: yo estoy creyendo en ti. Si tú crees que Cristo es la solución a tus problemas, si crees que Cristo tiene el poder para salvarte, si crees que Cristo murió por tus pecados y resucitó para que tengas fe y creas en Él, tú eres salvo.